Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo. Les comentaba a los hermanos, hermana Elvira, cómo, ¿qué será? Hace como 2 meses, poquito más tal vez, que se acercó y me dijo, hermano, Dios puso en mi corazón meditar en los versículos que vienen después de haber oído el mensaje. Y eso me ayudó, contribuyó de alguna manera a estar más receptiva al mensaje, comprobar algunas cosas y aprender otras, ¿verdad? Y ahorita que ya llegó, se lo digo para que no vayan a decir los hermanos, el hermano Garza de estar inventando, ahí nomás le quiso echar un cebollazo a la hermana Elvira. Ok, vamos a seguir con su vista los primeros 7 versículos de este segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo. Dice la palabra de Dios así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Voy a invitarles ahora a leer el versículo 7 todos a una voz. Todos a una voz, el versículo número 7. Breve, porque es la conclusión de los 6 versículos previos. Dice la palabra de Dios: considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Otra vez, dice la palabra de Dios: la modalidad de un tutor y su educando vuelve a aparecer en la narrativa del texto que nos ocupa hoy. En el encuadre de impartición de conocimiento, si lo que se espera es un máximo aprovechamiento de parte del alumno, el mentor sí, pero de igual manera el mismo alumno es factor determinante para alcanzar resultados que puedan ser satisfactorios. Por un lado, se ve y se sabe que por protocolo pedagógico, un examen o evaluación diagnóstico es esencial antes y durante el proceso de impartición de conocimiento para que el profesor posicione y ubique cuál habrá de ser el punto de partida o de continuación en su enseñanza. En esa dinámica de enseñanza-aprendizaje, bien se puede contar con una profesión excepcional. Pero si el alumno no lo es, los resultados nunca alcanzarán a ser satisfactorios. Lo notable de este mentor espiritual, inspirado por el Espíritu Santo, es que lo vamos a encontrar aquí intercediendo en favor de su discípulo delante de Dios. La petición acá, si nos detenemos un poco, veremos que Pablo está anticipando que Timoteo disponga, número 1, de atención, cuando dice, considera lo que digo. Considera lo que digo. En otras palabras, pon atención a lo que te estoy diciendo. Y número 2, entendimiento. Entendimiento, el que solo podría recibir de parte del Señor. ¿Ya lo puede ver? Pues en respuesta a la plegaria de un siervo de Dios como Pablo, tanto Timoteo como cada uno de los verdaderos creyentes que hoy atienden este mensaje, somos llamados entonces, número 1, a considerar lo que Pablo dice. En otras palabras, ponga atención, esté atento. Atención, acción de atender. Ocuparse de algo o de alguien, eso es lo que quiere decir, atención. Atender con especial cuidado de lo que se va a decir o hacer. Reconvenir o amonestar a quien no entiende.
Eso es atención. Platicaba antes del servicio con un hermano que ha empezado un nuevo trabajo en la semana. Y dice, entre las cosas que estoy encontrando en ese trabajo, hubo alguien que estaba instruyendo respecto de algunos amarres ahí, y pues la verdad no le hice mucho caso una vez y al día siguiente tampoco. Pero al tercero me dijo, hey, ven, pon atención. Es importante que atiendas. Dice, entonces ya puse atención. Y muchas de las veces eso es lo que sucede. La palabra de Dios se expone, las verdades son reveladas delante de nosotros, Dios ilumina nuestro entendimiento, pero no consideramos lo que la palabra de Dios dice. No ponemos atención. Y bueno, número 2, entendimiento en todo. Es la petición del salmista, es el título del mensaje. Entendimiento en todo. Entendimiento en todo, que va a revelar el origen de la causa y el propósito de ese entendimiento. Y lo que vamos a encontrar es que sea el Señor, nótelo, entendimiento, facultad humana de comprender, comparar, evaluar, juzgar las cosas o inducir y deducir otras de entre las que ya se conocen. Ese entendimiento en el plano espiritual y en el contexto bíblico debe ser considerado como discernimiento. El testimonio espiritual de un buen juicio por medio del cual percibimos y así podemos declarar la diferencia entre el bien y el mal, que existe entre varias cosas, ideas o conceptos. Mi oración esta tarde es a favor de que el Señor nos dé entendimiento. El Señor nos dé entendimiento. Abordemos pues estas verdades de la mano del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Le parece? Pero vamos a pedirle a Dios que sea el que nos guíe. Padre nuestro, que por tu gracia y para honra y gloria tuya, Señor, esta tarde nos des entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Sí, es oportuno aclarar que bien identificamos esta porción de la Escritura como una instrucción que enfoca su temática a un pastor o un obispo o a un anciano de la iglesia. No omitimos bajo ninguna circunstancia que así sea y que como tal debemos abordarla. Digo esto porque puede haber quien diga, bueno, es que este predicador está haciendo aplicaciones de una manera muy general a algo que tiene un propósito definido, instruir a un pastor, a un ministro, a un anciano. Y digo, no lo omitimos bajo ninguna circunstancia. Así la vamos a abordar, así la abordaremos. Ahora bien, habiendo declarado lo anterior, también hemos de agregar que la multiforme gracia de Dios alcanza para iluminar a los suyos y que lo que entendemos como una exclusividad y que lo que entendemos como una exclusividad de enseñanza no debe limitarnos ni dejarnos al margen a los que creímos en Dios, a los que tememos a Dios y a los que amamos a Dios, sin que necesariamente seamos obispos, pues le amamos porque Él nos amó primero. Los que saben han subtitulado este pasaje como el carácter del soldado de Cristo. Y si el mismo Pablo advierte al verdadero creyente de que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad, es razón de más por la cual Él presenta y ofrece una armadura espiritual al soldado de Cristo allá en Efesios 6, en donde a partir del versículo 10, Él cita que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Este pasaje y hasta el versículo 14 o 15, si no me equivoco, es fundamento bíblico suficiente para no limitar la interpretación de este texto y sus divinas aplicaciones
únicamente a pastores o líderes en la iglesia, pues los embates de Satanás siempre van en todas direcciones contra todo aquel que se precia de ser hijo de Dios, hija de Dios. Anticipamos, dada la fidelidad de Dios, que su gracia ha de ministrar a cada uno aquí, según su soberanía lo disponga. A los regulares y a los irregulares, a los consagrados y a los no consagrados, a los diligentes y a los negligentes, a los obedientes y a los desobedientes, a los que andan en el Espíritu y a los que andan según la carne, a los de convicción espiritual y a los de ocasión convenenciera. Dado que el tema central de esta exhortación apostólica es el carácter espiritual, tanto del que es o de la que es de Cristo. Y así es como lo abordaremos. Vamos a encontrarnos aquí. El primer concepto que aborda el escritor sagrado lo vemos desde el versículo 1 de esta carta. Punto número 1. Dice este pasaje: tú pues, hijo mío, esfuérzate. No invertiré tiempo hablando precisamente del poder de ese mensaje en donde posesivamente Pablo habla a Timoteo como alguien que es suyo. La trascendencia espiritual por la inspiración del Espíritu Santo al que escribe es porque es el Espíritu Santo el que se puede estar refiriendo a Timoteo como se refiere a cada creyente como de él. Bien haremos si entendemos y asimilamos que somos de Dios. Usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted y yo, si hemos depositado nuestra fe en Cristo para salvación, ya somos de Él. Aquel que no reconoce que es de Dios es aquel que puede hacer lo que quiera, cuando le place, como le place, o dejar de hacerlo, sin tomar en cuenta a Dios. Pues es que no eres de Dios entonces. Pero si eres de Dios, y el testimonio que queda aquí en este versículo es: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate. Hijo mío, esfuérzate. Lo decía hace 2 o 3 mensajes. No se trata, o no se está refiriendo aquí a un esforzarte de pujar, ¿verdad? No, tampoco se está refiriendo al echarleganismo tan denominacionalmente aceptado. No se refiere al échale ganas. Este esfuérzate no ha de resultar nuevo para quienes leen y meditan la palabra de Dios. Este imperativo aparece reiteradamente de parte de Jehová hacia Josué, ¿se acuerda? Después de la muerte de Moisés. Allá en Josué 1, nada más en ese capítulo 1, aparece el esfuérzate o que te esfuerces 4 veces. En el versículo 6, esfuérzate. En el versículo 7, solo que te esfuerces. El capítulo 9, esfuérzate. Versículo 18, solo que te esfuerces. Es indiscutible el contraste de este imperativo, esfuérzate, con la cobardía y la vergüenza que evidenciaron los que abandonaron al apóstol yéndose a Asia y dejándolo ahí abandonado. Este esfuérzate es un llamado a Timoteo a revestirse de poder. Revestirse de poder. Esfuérzate. La palabra utilizada en el griego es un verbo que está en presente imperativo de la voz media, endunomao. Lo anterior indica que Timoteo no puede darse a sí mismo este poder. Por eso le digo, no quiere decir que nos pongamos a pujar, sino que ha de echar mano del poder que le otorga el Señor mediante el Espíritu que mora en él. Poder que Timoteo solo podría hallar en la gracia que fluye de Cristo Jesús. Aquel que es la cabeza, según el mismo Pablo lo testifica en Efesios 4:5, porque ahí lo presenta como la cabeza. Mire, que es necesario que tomamos en cuenta a Cristo como lo que es la cabeza.
¿A qué se refiere, hermano? Bueno, que no son pocos los que a veces tomamos en cuenta a Cristo, pero como nuestros pies. Lo tomamos en cuenta como un accesorio de secundaria importancia. Lo tomamos en cuenta como una alternativa ocasional, cuando Él es la cabeza. ¿Qué de aquel cuerpo queda si no tiene la cabeza? Nada. Por eso Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dios lo sabe y se lo está revelando en este momento. ¿Es Cristo la cabeza en su vida? A lo mejor lo traemos en la boca, pero no dice que Cristo son los labios o las expresiones verbales. Dice que son la cabeza, que es la cabeza. Menciona ahí la gracia, siempre un poder justificante. Tan justificante como allá en Efesios 2:8, la misma carta a la iglesia de Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, justificante. O fortificante, como en 1 Corintios 15:10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Y este último aspecto tiene también otro respaldo bíblico acá en 2 Corintios 12:9. Mire cómo les escribe Pablo a los de la iglesia de Corinto. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese esfuérzate tiene que ver con que Cristo obre en usted o en mí. La pregunta cabe. Si Dios no hace acepción de personas hablando de los suyos, ¿por qué es que en una congregación encontramos miembros de la misma que son fieles y otros que no lo son tanto? ¿Qué será? ¿Que la gracia de Dios le hace falta un tune-up, le hace falta una afinación? ¿Que la gracia de Dios en algunos casos queda neutralizada? ¿O que la dureza de corazón y la cerviz endurecida se opone a la voluntad de Dios? El punto es claro, hijo mío, esfuérzate. Ese revestirse del poder de Cristo, para que el esfuerzo no provenga de Él, sino que sea el que proviene de Cristo, porque es Él la única fuente de poder. Y habrá quien diga, pero ¿y poder para qué? Para tener la capacidad de cumplir con el serio cometido del ministerio a que es llamado. Y veíamos en el editorial esas 6 tareas. Acá en el punto 2 de nuestro bosquejo vamos a descubrirlo, así es que pasamos ahí. El Señor te dé entendimiento, Timoteo. Punto número 2. El versículo 2 sigue diciendo, hombres fieles e idóneos. Empieza diciéndole lo que has oído de mí. ¿Qué es lo que Timoteo había oído de Pablo? Evangelio. Cristo, nacido
virginalmente, manifestado al mundo, sentenciado y crucificado a una muerte de cruz, colgado en ese madero, muerto, sepultado y resurrectado. Eso es lo que Timoteo había oído de parte de Pablo. Doctrina de la obra de Cristo, origen, poder, alcances, efectos y resultados eternos fehacientes. Resultados de una nueva vida en Cristo. ¿Por qué nos empeñamos entonces en vivir como vivíamos antes de conocerle? Una nueva vida en Cristo originada por el poder de Dios en todo aquel que cree. El mismo evangelio que es el que salva, es el que transforma. El testimonio de Pablo es un testimonio con suficiente peso como para decir lo que has oído de mí. Lo que Timoteo has oído de mí. Esto encarga o esto enseña. Cielos, mire que el Señor me dejó meditativo, haciéndome una pregunta que ahora la quiero poner en su responsabilidad espiritual. ¿Qué es lo que han oído de usted los testigos que le rodean? Todos nosotros tenemos testigos que nos rodean. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando nos sentamos a comer, ahí alrededor de la mesa hay testigos. Y si no está alrededor de la mesa, a lo mejor ese testigo me está sirviendo. Y si no me está sirviendo, a lo mejor yo estoy sirviendo a ese testigo. Al lado hay vecinos. Tenemos familiares, hermanos, primos, tíos, padre, mamá, hijos. Esos son testigos. Compañeros de trabajo, patrones. A veces, siendo nosotros patrones, tenemos empleados. Esos son los que nos rodean. ¿Qué es lo que han oído de usted los testigos que le rodean? Esos propios y extraños, recurrentes y esporádicos, cercanos y lejanos. Le pregunto esta tarde, ¿qué han oído ellos de usted? ¿Qué han oído? Mire, podría imaginármelo, pero lo voy a dejar a su conciencia. Y podría mencionarlo, pero no es mi intención, ni evidenciar, ni hacer sentir mal a nadie, porque el Espíritu Santo puede hacer mejor trabajo que yo. Pero contestes esa pregunta, ¿qué es lo que han oído de parte suya? Y eso que han oído, ¿cómo lo han oído? Fue a partir de alguien que tiene las manifestaciones del fruto del Espíritu en su vida. Mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, gozo. Es que, querramos o no, eso que han oído de los que nos rodean, bien puede ser un instrumento de influencia en otros respecto del precioso ministerio del Evangelio. Timoteo está leyendo esta carta y usted se puede imaginar todas las memorias que vienen a la mente de Timoteo. Pablo le está escribiendo, lo que has oído de mí, ¿qué habré oído yo del apóstol? Definitivamente haber venido a su mente cuando le llamó. Se lo encontró allá en Listra. Y le dice, tú sígueme. Se acordó de eso. Porque eso es lo que ha oído de Pablo. ¿Qué han oído de usted?
esa posibilidad y oportunidad de influir en otros respecto del precioso ministerio del Evangelio, así como le pasó a Timoteo, así habrán de haberlo oído todos y cada uno de los que lo rodean a usted y a mí. Consideremos ahora la interpretación de exclusividad pastoral que este versículo tiene en el contexto ministerial de la iglesia. El texto refiere dos requisitos elementales cuando cita a quienes en esta porción de la carta. Este joven pastor, bajo el poder de Dios, va a encargar, diríamos, va a delegar lo inherente al divino depósito del Evangelio, ese que es el verdadero. Y las características que habrá de buscar es que, número uno, sean fieles y número dos, sean idóneos para enseñar. Es que déjeme decirle, hay en la iglesia quienes pretenden enseñar sin ser fieles. Y también hay quienes pretenden enseñar en la iglesia sin ser idóneos. Pero por supuesto que sí. Habremos de notar que ambos requisitos en conjunto son esenciales. ¿Por qué? Porque podemos encontrar quienes son idóneos pero no son fieles. Y hay quienes son fieles pero no son idóneos. Así es que la instrucción es clara, que sean fieles, es decir, consistentes, diligentes, responsables, fieles y que sean idóneos. Es ese consciente competente. El consciente competente ha experimentado y aprendido al nivel que puede enseñar lo que aprendió. Habemos algunos que podemos aprender, pero no al nivel de poderlo enseñar. Y esos podríamos ser competentes inconscientes. No sé cómo me sale, pero pues a mí me sale. ¿Pero cómo le hiciste? Pues ha de ser Dios. No, aquí hay un procedimiento de enseñanza, un sistema en el que el aprendizaje tiene que fluir. Y mire que si hay alguna rama del aprendizaje con más alto valor sobre cualquier otra ciencia es precisamente el aspecto espiritual. Aunque muchos dones espirituales impartidos aparecen aquí y allá, y así se manifiestan en la era de la iglesia, vamos a encontrar algunos que ya han cesado, por ejemplo, el de sanidad, el de lenguas. Y si quiere consultar listas, bueno, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo. Primero los Corintios 12, del 7 al 11 y el 28 al 30. Y aquí puse una nota, buscar y leer, pero no vamos a ir ahí. Hay dones que han cesado. Si quiere, tome nota y léalo. Y si tiene preguntas, vuelva. Pero hay dones como el de la enseñanza que es tan vigente. En sí es un requisito para el idóneo. Va a ser idóneo siempre y cuando sepa enseñar. No sabe enseñar. Entonces, ese llamamiento no habrá de ser un llamamiento bíblico, porque estaremos a la mejor, y esto es muy importante entenderlo, bajo la premisa de que la soberanía de Dios permite todo lo que sucede o deja de suceder. Aquel pastor o aquel líder puede decir, bueno, este hermano como que no sabe enseñar, pero pues le voy a dar la oportunidad conforme a la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios ya está revelada aquí. No le debes dar el ministerio. Entonces, cuando hay una voluntad revelada, no puedes esperar que la voluntad de Dios en este caso sea diferente.
Y es que desafortunadamente se da mucho eso de, bueno, al cabo nada va a pasar sin que Dios lo permita, entonces, pues que lo permita. Voy a proceder de esa manera y Dios va a arreglárselas. No, ya procediste mal, porque la voluntad de Dios ahí está revelada. Si Dios enseña su voluntad, si Dios revela su voluntad y así la enseña, su palabra, entonces yo no puedo ir en contra de esa revelación y esperar que Dios haga su voluntad. La voluntad ya está revelada. Y Dios dice, si no es idóneo, no. Si no es fiel, tampoco. A veces la desesperación cunde. Decimos, ay, ¿por qué no hay en la iglesia alguien más que coopere, alguien más que ayude, alguien más que sirve? Bueno, porque ha de ser llamado por Dios para la obra de Dios. Pero si aquel no es fiel y no es idóneo, Dios no va a llamar a alguien en contra de su voluntad revelada. Y entonces yo seré un irresponsable si pongo a alguien que no cumple con lo que Dios revela, que debe ser fiel y debe ser idóneo, diciendo, usted éntrele, hermano. Usted éntrele. Al cabo, mire, que sea la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios ya está dictada. Ahí yo estaré actuando de una manera contraria a la voluntad de Dios. ¿A cuál? A la que está revelada. Y yo no voy a poder, después que haya algún problema con aquel infiel y no idóneo, no voy a poder regresar a orar al Señor y decirle, Señor, bendice a ese hermano. El Señor podría voltear y decirme, oye, yo revelé que ese hermano, que el hermano que habrá de cumplir con un ministerio así ha de ser fiel y ha de ser idóneo. ¿Ese hermano es fiel? No. ¿Ese hermano es idóneo? No. Entonces, sí, Señor, pero yo pensé que tú... No se trata... Mira, tú eres llamado a obedecer, no a pensar. ¿Verdad? ¿Recuerdan al director de Ariu? Como muchos de los adictos dicen, es que yo pensé, ese es el problema, que te pones a pensar en lugar de acatar. No me estoy enojando, pero quise hacer claro ese punto. El Señor te dé entendimiento. Cuando llegamos a los versículos 3 y 4 aparece la primera figura que nos va a presentar el escritor para que aprendamos. Tú pues, dice el versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el punto número 3 dice, un soldado no se enreda. En las ilustraciones en las que el apóstol se va a apoyar ahora como herramientas de la enseñanza, vamos a aprender algo que puede sonar nuevo y hasta paradójico para algunos. El llamado al ministerio, al igual que el llamado a la vida en Cristo, es un llamado al sufrimiento. Oh, yo creí que en cuanto respondiera a Cristo todo iba a ser miel sobre hojuelas y todo iba a ser gozo y todo. Me iba a ir de maravilla, miel sobre hojuelas en todos mis aspectos, mis relaciones, mis problemas, mis deudas. Bueno, hay noticias para usted y para mí. Porque después de decir en el versículo 3, tú pues, dice, sufre penalidades. Ahora, la versión Reina Valera agregó el pues, pero ese pues no está en los originales. Y los que saben dicen, y después de estar estudiando, yo puedo apegarme a lo que ellos también dicen, debe ser eliminado en esta traducción, porque ese pues puede tener connotación de conexión literaria entre el versículo 3 y los versículos previos, y no es así. ¡Sufre! ¿Qué? Sí. Como un soldado. Aquel que en 1 Timoteo describe en el 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La buena milicia tiene en su tropa
Si es buena la milicia, ¿tendrá en su tropa a malos soldados o a buenos soldados? A buenos soldados. Y este, que es bueno, sufre. Sufre. Para mí siempre será bienvenida una conversación en la que aquel hermano, aquella hermana me diga, hermano, estoy padeciendo. Yo dentro de mí voy a decirle bienvenido al club. Porque si usted está padeciendo y está padeciendo por la fe, es un buen soldado. Habrá quien diga, hermano, estoy padeciendo, pero si es por su pecado, que Dios tenga misericordia de usted. Pero si usted está padeciendo por la fe, le voy a decir bienvenido a bordo. Este padecer por la fe y por la vida en Cristo es lo más placentero que puede experimentar un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿De qué está hablando? Sí, el hombre natural no lo puede entender. Porque en el padecimiento es cuando la gracia de Dios se manifiesta. No hay nadie que siendo hijo de Dios se pueda experimentar una sensación más grata que estar pasando por prueba, porque es cuando Dios está más cerca de uno. Y lo podemos citar de muchas maneras diferentes. ¿Se acuerda aquella vez que murió su ser querido? Aquí tenemos varias personas con un testimonio así. La gracia de Dios sobre aquel que de manera repentina perdió a su ser querido. Algunas veces no tan repentina, pero sucedió y sufrió. Pero en ese sufrimiento la mano de Dios se hizo patente. Estaba ahí. Podíamos voltear y decir, caray, ¿por qué no me enloquezco? ¿Por qué no pierdo la razón? Ya no va a estar este ser querido. No voy a poder volver a abrazarlo, no voy a poder volver a sentirlo. ¿Cómo puedo estar aquí todavía? La gracia de Dios. Sufrimiento que solamente da espacio a que Dios se manifieste. Así es que sufre, como buen soldado sufre. En el versículo 4, mire cómo empieza tal versículo. Ninguno que... Ok, sí, que milita, pero déjeme parar en el ninguno que. Ninguno que. Ese ninguno se refiere inequívocamente al bueno, al que es bueno, no al malo. Y la referencia es un soldado. El vocablo que nos da fundamento a esta declaración es el vocablo kalos, bueno. ¡Buen soldado! Ninguno que milita es el que no se enreda. No se enreda. Mire, enreda es una palabra que en griego aparece como empleketal. Se enreda en los negocios de la vida terrenal. Pues nuestra naturaleza, la espiritual, no hace soldados terrenales. No, nuestra nueva naturaleza, la espiritual, nos hace soldados espirituales, emplequetals. Con este verbo quiere dar a entender el apóstol que lo malo no es ocuparse de lo cotidianamente secular, sino el ocuparse en tareas y prácticas que acaparan la atención de tal forma que constituyen un verdadero obstáculo a la dedicación devocional o ministerial del que es verdadero hijo o hija de Dios. El buen soldado entonces no se enreda. Leía hace poco un postulado de John Piper que decía: de acuerdo a los preceptos de Dios,
Aquel que no puede invertir tiempo en su desarrollo espiritual, ya sea con su devocional personal, su meditación bíblica, su asistencia a la iglesia, por causa de trabajo, está trabajando más de lo que necesita trabajar. Porque eso es enredarse. Esas prácticas pendientes, tareas, carreras, mandados, que acaparan la atención de tal forma que constituyen un verdadero obstáculo a la dedicación devocional o ministerial del que es verdadero hijo de Dios. Si hemos entendido adecuadamente ese texto, y solamente si lo hemos entendido tal cual, el llamado es a renunciar a todo aquello que estorba al verdadero propósito del buen soldado de Jesucristo. Vamos a renunciar. ¿Ya? Vamos a renunciar. ¿Por qué? Porque la orden que yo estoy recibiendo como soldado es a no enredarme. A no enredarme. 2 o 3 veces creo que lo he mencionado como testimonio, para la honra y gloria de Dios, lejos de mí jactarme. Aquella vez que el Señor me estaba preparando para encargarme como pastor de la Misión Bautista Sublime Gracia allá en el Ejido Matamoros, el pastor llamó y dice, bueno, vamos a ir a conocer la colonia allá y vamos a empezar a ir los sábados para ver si encontramos gente y vamos a empezar la obra en el Ejido Matamoros los sábados. Y ese fue un llamamiento. Pero yo trabajaba en el Hotel del Coronado en ese tiempo. Y ya tenía yo el domingo como descanso. ¿Qué empleado tiene el domingo como descanso cuando es empleado de un hotel? Pues la gracia de Dios ya me lo había dado. Pero ahora necesitaba también el sábado para poder ir e invertir 2 o 3 horas todas las mañanas. Entonces fui y solicité que me dieran el sábado. Y me dijeron, lo lamentamos, pero no te podemos dar el sábado. Entonces les dije, bueno, tal vez entonces tengo que renunciar. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en mi iglesia me voy a empezar a ocupar los sábados. ¿Y hasta qué horas te ocupas? Pues hasta la 1 de la tarde. Pero para mí llegar de donde está la iglesia hasta aquí me toma mínimo de 2 a 3 horas. Y entonces me dijeron, bueno, el turno de la tarde empieza a las 3, tú terminas a la 1, de 2 a 3 horas, las 4. Si te pongo en el horario a las 5, puedes venir. ¿Sí? Bueno, pero que tú entres a las 5, te va a hacer salir a la 1 de la mañana, ¿hay algún problema? No. Adelante. Y la gracia de Dios lo hizo. ¿En qué punto empezó a obrar Dios su poder y su gracia? En el momento en el que yo renuncié. Ustedes y yo muchas de las veces tememos a renunciar. Con la Biblia en la mano esta mañana o esta tarde le digo a usted, el llamado es a renunciar a todo aquello que estorba al verdadero propósito del buen soldado de Jesucristo. Es que, hermano, no sabe usted lo que me está pidiendo. Tiene razón, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él es el que lo está disponiendo. No, pues de plano yo no puedo. Entonces no lo haga. Pero el llamado está ahí. Yo soy solamente un mensajero y ya le di el mensaje. El Señor te dé entendimiento. Después de tratar con el soldado y la realidad en la que no debe enredarse, llega al punto número 4, que está en el versículo 5. Dice la palabra de Dios,
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Un atleta lucha legítimamente. Otra de las analogías recurrentes de Pablo, el atleta, el que lucha. Y mire que los congregantes de Éfeso entendían perfectamente un atleta. Este era una ciudad atlética. Los griegos habían dejado buena herencia. Y la competencia de atletismo y de lucha y todo lo que tuviera que ver con edificar y enaltecer el cuerpo físico era algo muy bien entendido. Y definitivamente Pablo escribe y dice, un atleta lucha legítimamente. Timoteo lo está entendiendo, y cuando Timoteo lo va a exponer a la iglesia lo habrá de entender perfectamente. El atleta es el que lucha. El mismo Pablo también escribiendo a los Corintios, que también Corinto era otra ciudad con el mismo matiz cultural de Éfeso. A ellos les escribe y les dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Separación. Un atleta lucha legítimamente, como de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. En el versículo 26, así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se presenta como ejemplo. Una lucha legítima que exige que se abstenga de todo. Y se abstenga de todo es aquello que representa un obstáculo para su desarrollo atlético. Su desarrollo atlético. ¿Usted nunca ha convivido con alguien que es atleta de alto rendimiento? ¿Verdad? Yo tuve una colaboradora en Monterrey. Emma, la doctora Emma. Ella tenía un hijo ciclista en la selección de Nuevo León. Y pude conocer al muchacho. 17 años tenía. Su índice de masa corporal estaba por debajo del 9%. Era puro músculo ese muchacho. Ese muchacho no podía dormirse después de las 9 de la noche. Siempre tenía que estar en cama antes de las 9 de la noche. Su alimentación era en base, la famosa alimentación que es hiperproteínica e hipocalórica, para poder lograr esa condición. Previo a la carrera, previo a la competencia, su dieta cambiaba. La mucha proteína y poca caloría se invertía. ¿Por qué? Porque habría de tener suficiente capacidad de consumir energía. Pasaba la competencia y para los entrenamientos otra vez. Esa es la disciplina del que todo se abstiene. En el plano espiritual, entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, si vas a luchar legítimamente como atleta, un atleta, déjame decirte, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. El Hijo de Dios, como un atleta que lucha legítimamente, se abstiene del ocio y del mal. ¿Con qué alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu? Con la multimedia, las redes sociales. ¿Y usted cómo sabe, hermano? Yo no tengo que saberlo, usted lo sabe. ¿Qué porcentaje de su conversación con cualquier persona con la que converse contiene temas que vio en la red social? La conversación de hoy en día ha cambiado. Que si llegásemos a interactuar con alguien y le dijéramos, a ver, vamos a platicar, ¿sabes qué? Pero hazme un favor,
abstente de mencionar cualquier cosa de la red social, de las redes sociales. ¿Qué me puedes platicar? Pues que hoy va a estar haciendo calor, ¿verdad? Porque vi ahí en la red social me salió el pronóstico del tiempo y dice que va a estar arriba de 80, va a estar caluroso. Bueno, cuando lo viste en la red social, aunque no sea tema de red social, ¿verdad? ¿Qué más? Pues ¿qué más? Es que necesitamos abstenernos de ese alimento banal, cíclico y ocioso. Le digo, bueno, ¿qué te parece ya que me platicaste 15, 20 minutos de los posts que has visto y de los que has compartido y todo eso? ¿Por qué no me compartes el devocional de esta mañana? ¿Cuál? Bueno, no sé, pues algún devocional debes haber agarrado, ¿no? No, pues hace como 2 semanas me acuerdo que leí un versículo ahí que no me acuerdo lo que decía, pero me ayudó. ¿En qué? No me acuerdo, pero sí me ayudó. Hasta ahí llegó todo. Y hermano, no estamos hablando de legalismo. Estamos hablando del resultado directo que tiene el abstenernos del mal y del ocio. Así que el versículo 26 de ese 1 Corintios 9 es un testimonio que ha de retumbar en nuestras conciencias y en nuestro espíritu. Yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. Cuando dice no como a la aventura, es como quien corre como para que le vaya bien. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sin duda, la norma primordial que el apóstol tiene en mente es la de la disciplina, es la del dominio propio, pues eso revela el pasaje que citamos y en el que encontramos este apoyo acá en 1 Corintios. Sí, la sana doctrina, el cumplimiento cabal de la voluntad de Dios están ahí, pero la mansedumbre, el amor y la sumisión a los demás para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no pueden faltar. Dice Efesios capítulo 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En alguna ocasión, habiendo sido invitado a predicar a esta congregación, la ocasión era el Día del Pastor, pues estas denominaciones celebran un día al año en el que lo tienen marcado en su calendario como el Día del Pastor. Y el Señor puso en mi corazón y en mi deseo y en mi intención predicar a partir de Ezequiel 34, ¿verdad? Los pastores que se apacentan a sí mismos. Cuando terminé, la gran mayoría de la congregación vino y me saludó y me dio las gracias. Pero por ahí hubo 1 o 2 que decían, hermano, creo que su mensaje fue un poco duro. Y pues usted no es más que un predicador invitado. ¿Por qué habríamos de someternos a su predicación? No tienen que hacerlo. Pero si toman en cuenta lo que dice Efesios 5:21, van a encontrar bendición. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No se someta usted a este siervo inútil por lo inútil que es, sino por el mensaje que le entrega. Y hágalo en el temor de Dios. Y va a encontrar bendición. Punto 5 y final. Estamos ya en el versículo 6
y luego el 7 que concluye. Recuerde, el título del mensaje, el Señor te dé entendimiento. Ya pasó por el soldado o el que milita, ya pasó también por el atleta y ahora va a citar al labrador. Un labrador trabaja primero. Ahora Pablo va a echar mano de la ilustración del labrador. ¿Qué viene a su mente cuando se cita a un labriego hombre de campo? El labrador. Una piel quemada y reseca por el viento y el sol, a veces por la lluvia, que cae y lo deja empapado y al rato el mismo sol vuelve a secar esa ropa y pues le tuesta la piel. Son las condiciones que imperan en una parcela. Un cuerpo trabajado, de músculos contracturados por el esfuerzo físico de largos jornales. Precisamente del trabajo de un labrador es de donde se extrae aquella frase de estuve trabajando de sol a sol. Porque sale el sol y ya están trabajando. Ya llevan a lo mejor hasta 1 hora o 2 trabajando. Y se mete el sol y siguen trabajando de sol a sol. Así es que estamos pensando en el labrador, ojalá que lo haya hecho conectar con esa idea. Vamos a citar un ejemplar testimonio escrito también por Pablo a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es que asumimos que el habernos salvado fue cosa fácil y nada más representó que el Hijo de Dios entregara su vida en la cruz del Calvario. Dios también nos revela en su palabra el ministerio del labrador, ¿se acuerda? Allá en Juan 15:1, la figura de la vid, los pámpanos y el fruto. Dice, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Definitivamente Timoteo ha sido instruido en lo recto y en lo correcto. Como labrador habrás de trabajar primero para después esperar el resultado. Si no lo haces así, estarás procediendo en contra del orden divino, en contra de lo revelado en su palabra. Cuando llegamos entonces a la hora del examen respecto de los primeros 6 versículos de este capítulo de la segunda carta, capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, es como llegamos a este versículo 7. Y este es un examen para el educando, para el discípulo, para el creyente. Considera lo que digo, dice el versículo 7. ¿Lo puede ver ahí? Considera lo que digo. ¿Qué es lo que digo? Pues acabo de decirte lo del soldado, acabo de decirte que tienes que padecer, acabo de decirte que tienes que ser como el atleta, te acabo de decir que tienes que ser como el labrador. Considéralo, entiéndelo. El Señor te dé entendimiento. Notaremos una facultad agregada en el verdadero Hijo de Dios de parte de Dios, que tiene como fuente divina el Espíritu Santo suministrando. Y esa facultad es el entendimiento. Así es que no nada más se nos ha instruido respecto de lo que tenemos que asimilar y discernir y aplicar a nuestra vida, sino que también se ha pedido, porque el Señor nos dé entendimiento. Y el Espíritu Santo está suministrando ese entendimiento. Mire, si alguien aquí que está escuchando mi voz, o aún en las plataformas donde se transmite o retransmite esta prédica, se pone de pie y me dice, yo no lo entendí, le diré,
tenga usted un poco de prudencia al declarar eso. Pero si no entendió, sepa que hay una petición permanente de parte de Cristo hacia Dios para que a través de su Espíritu Santo Él nos dé el entendimiento. ¿Se lo va a dar o no se lo va a dar? No sé. Pero el llamado que yo recibí fue entregarle este mensaje. Y si usted considera, como dice el versículo 7, lo que Pablo ha dicho, estará haciendo bien.